Actualmente la aldea de Olkeniki, Valkeniki, Olkeniki es un shtetl muy antiguo. En su cementerio, que visitaremos más tarde, hay lápidas del año 1590. Estamos hablando de 500 años de presencia judía en estas aldeas. En la época entre guerras, que siempre es lo que nos interesa, había alrededor de 200 familias, o sea, aproximadamente 1000 judíos en Olkeniki, que eran la mitad de la población, del 50% de la población. El mismo número de judíos y no judíos. ¿Cómo sabemos toda esta información? Porque había el Pinkasa Keilah. Pinkasa Keilah es el libro comunitario donde se anotaban las actas protocolarias, se anotan quién nace, quién muere, casamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucha información y eso sabemos la información. Y dice que éramos 200 familias, alrededor de 1000 judíos, que éramos la mitad de los de la aldea. Y dice, y cito tal cual dice, el contacto entre los judíos y los no judíos no era malo. No dice era bueno, dice no era malo. Había una relación, nosotros y ellos en los shtetl, juntos, pero no revueltos. Nosotros vivimos acá, ellos viven ahí. ¿Dónde es el punto de encuentro? La plaza del mercado. ¿Sí? Donde se basan los intercambios de la mercadería. ¿De cuándo estás hablando? Siempre hablamos del periodo entre guerras. Siempre lo que a nosotros nos interesa, siempre es el periodo de entre guerras, el periodo de las utopías. Los concejales de la municipalidad eran 14 cristianos y 2 judíos. O sea que a pesar de que eran la mitad, primero tenían representación en el consejo, pero segundo no en forma proporcional. Casi todos los judíos tenían sus propias casas, todas estas casas eran casas de judíos, todas. Este es el barrio judío, o sea que si aquí está la iglesia y este es el barrio no judío, significa que la sinagoga estaba muy cerca de acá, pero del otro lado. Siempre la iglesia y la sinagoga, como vimos ayer también en Bialystok, muy cerca la una de la otra. Había Pinkasa Keilah, lo que dije, el libro protocolario, y ya lo tenemos de la fecha 1781. Napoleón visitó Olkeniki en 1812 camino a Rusia y quedó muy impresionado por su sinagoga. He aquí foto de la sinagoga de Olkeniki, que ya no existe, que era sinagoga de madera. Un momento. Aquí tenemos el interior de la sinagoga, otra vez el exterior. Esto lo dejo un segundito. Aquí tenemos la bimá de la sinagoga. Muy bien. Y aquí tenemos un plano también de la sinagoga. Muy bien. ¿Dónde está? Acá. Napoleón visitó Olkeniki en 1812, camino a Rusia, quedó muy impresionado por la sinagoga, por lo que le dejó de recuerdo una parojet, que es esta. La parojet es la tela con la cual se cubre el Aron HaKodesh. Entonces deja una parojet de regalo. Esta es la foto, que se va a dar que desapareció desgraciadamente. Con las iniciales de Napoleón. Con las iniciales de Napoleón, bordadas. Con las iniciales de Napoleón también es verdad. Que era el tesoro de Olkeniki. Con la entrada de los alemanes a Olkeniki en junio de 1941, Operación Barbarroja, esconden la parojet y nunca jamás fue encontrada. Todas las casas en toda la aldea eran de madera, a excepción de 3 casas de ladrillos. Uno era la iglesia. En Olkeniki había 2 fábricas pertenecientes a judíos. Una fábrica de cartón y una fábrica para confección de pieles y cueros. También habían 2 destilerías judías, una panadería de judíos, 2 molinos de agua y un gran aserradero con un molino. Hasta 1928, 30 familias se ganaban la vida con el comercio forestal de los árboles. En el comercio había 30 tiendas de dueños judíos, 15 empresas textiles y de calzado, un boticario y un almacén de farmacia. El mercado que se hacía aquí tenía lugar los días domingo y los días martes. Había muchos artesanos judíos en Olkeniki. Teníamos 20 zapateros judíos, 5 sastres, 6 carpinteros, 3 fabricantes de ruedas para las carretas, ¿sí? Un hojalatero, 2 peleteros, un encuadernador, un tallador de piedras para las lápidas, un calcetero de calcetines, o sea de medias, 3 vidrieros, 18 herreros, 25 modistas y costureros, 2 peluquerías, 6 vendedores ambulantes, un alfarero, 4 carreteros que conducían a los pasajeros a la estación de tren y 5 carreteros que iban a Vilna para llevar las mercancías a las tiendas. Habían 2 shoyhet, o sea 2 matarifes para la carne kasher. Obvio que toda aldea judía necesita comer kasher. Uno de ellos también era Hazán, el que cantaba en la sinagoga. Había 3 profesores de hebreo, 2 proveedores de productos lácteos, 4 tiendas de productos lácteos, 5 comerciantes de trigo. Había 2 jardineros, 10 gerentes que trabajaban y administraban los bosques cercanos y contratistas. Había un grupo de kleismels,
músicos. De 5 profesionales para las bodas, conocido en todas las zonas. Uno de ellos era un badrán, o sea, un cómico. Los claves se utilizaban para las bodas judías de toda la área, así como para bodas cristianas. Las bodas judías en el shtetl siempre tenían lugar cerca de la antigua sinagoga, que enseguida veremos dónde estaba. Las condiciones en el shtetl alguna vez fueron estables, pero el shtetl se empeoró a causa de la Primera Guerra Mundial. Lo que le voy a contar ahora es uno de esos 9 cuentos hasídicos que se cuentan en todos lados. Yo lo conté cuando estuvimos en el shtetl en Tikuchín. Lo voy a volver a contar acá. Tú lo recordarás porque acabas de estar. Llega un francés a ver Olkeniki. Eso no pasa todos los días. También ahora cuando llega un bus, la gente sale un poquito viendo de dónde salieron un bus acá a nuestro Olkeniki, ¿ok? Entonces sale ahí la gente mirando. Se acerca uno de los señores de la comunidad y dice: ¿usted es judío? Sí, soy judío. Ah, ¿y de dónde viene? Vengo de París. De París. No conozco. ¿Y dónde queda París? París queda en Francia. Francia. No conozco. ¿Y dónde queda esa Francia? Y ese París. Y bueno, mire, París queda como a 2000 kilómetros de acá. Dice: señor, ¿en serio? ¿2000 kilómetros de Olkeniki? Debe ser un pueblo de mala muerte. Porque para ellos Olkeniki es el centro de la vida. Vuelvo al tema de la palabra. Pues es una cuestión rápida. Ellos viven acá felices y contentos, tienen su casita. Ahí ya no está encontrando dónde entrar. Qué bien. Es muy interesante entrar y ver una de estas casas, cómo se ve adentro, ver la cocina, ver los baños. Y ya nos encontró, estamos bien. Ok, entonces para ello le repito, esto es todo. La comunidad. Había una comunidad organizada llamada Keilah Comunidad. Y tenía 8 miembros directivos que eran los Parnasim, aquellos que eran los importantes, los que tenían grandes ingresos, que además también tenían un rabino. Había elecciones. Las elecciones, la última elección conocida en Olkeniki fue el 1 de noviembre de 1928. Había sesiones de plenaria de la Keilah que se hacían una vez al mes, y ahí tenemos los libros de la comunidad en casa Keilah. La Keilah poseía los impuestos de la carne kasher, lo que elevaba sus ingresos en 70 zlotis a la semana. Eran los únicos que tenían derecho a vender el pan kasher, que trae una misma cantidad semanal. Las ventas del pan se la daba al rabino, quien también recibía $3 semanales en efectivo. Más quisiéramos que un rabino por $3 por semana, ¿no es cierto? Las instituciones que se encontraban bajo supervisión de la Keilah eran las siguientes: el Beit HaMidrash, una casa de estudios; la sinagoga; Achnasat Orhim, que era una organización que proporcionaba hospitalidad a los huéspedes, con mayor frecuencia a los que venían a hacer Shabbat al shtetl; Bikur Jolim, para ayudar a los enfermos; Linat Tzedek, alojamiento a los necesitados; Hebra Kadisha, que hacían la sociedad de entierros. Había, por supuesto, 2 mikvet. No podía haber una ciudad judía, un shtetl judío sin mikvet. Había bomberos judíos. Había bomberos judíos y bomberos no judíos, las casas son de madera. Había una escuela primaria, un heder, y una yeshiva, una escuela secundaria. Estadísticas de nacimientos y muertes según los libros de la comunidad. 1926, nacidos 12 hombres, 7 mujeres. 1927, 12 hombres, 14 mujeres. 1928, 14 hombres, 5 mujeres. Muertes, 1926, 4 hombres y 4 mujeres. 1927, 3 hombres y 7 mujeres. 1928, 4 hombres y 7 mujeres. Matrimonios en 1926, 7. En 1927, 4. En 1928, 6. En general, en Olkeniki era un shtetl muy saludable, a pesar de que no había médicos. Las muertes fueron todas en la tercera edad. Claro. ¿Cómo? Por eso no había médicos. Por eso estaba Estaban sanos, buena vida. vivían más, claro. Y la edad promedio era 60-70, que era mucho más alta en esa época de la promedio. Había instituciones de crédito, había un banco cooperativo en el shtetl fundado en 1906. Durante la época de la guerra fue anulado y se renovó en 1921. Tenía 234 miembros el banco, la mayoría de ellos eran comerciantes y artesanos. En el shtetl también había Gmilut Hasidim, un fondo de préstamos sin interés, fundado en 1926 y subvencionado por el Comité de Ayudas de Víctimas de Guerra. Había el Gesed Gmilut, que tenía 277 miembros, entre ellos 86 artesanos y 87 comerciantes, 2 agricultores, 18 ocupaciones por tiempo indefinido e incluso, y había subrayado la palabra incluso, 33 mujeres. Los préstamos máximos eran de 100 zlotis y el crédito mínimo era de 100 zlotis. Había una biblioteca judía en el shtetl fundada en 1908 que se arruinó después de la guerra y se volvió a abrir en 1918.
La biblioteca poseía 530 libros en hebreo, incluyendo literatura infantil, y 560 libros en yiddish y 50 libros en ruso. Los lectores, habían 60 personas anotadas, en la mayoría jóvenes y estudiantes. Se pagaba 70 grushim, 70 centavos por adulto y 50 grushim por estudiantes. Y había una garantía por cada libro que se prestaba de 4 zlotis, que devuelto el libro te las devolvían. La biblioteca estaba abierta 2 veces por semana, los lunes y los jueves de 6 a 8. La biblioteca tenía los ingresos de conferencias, porque había muchas conferencias, el dinero de los lectores y otros. Y también tenía una sala de lectura y una sección de teatro dramático que contaba con 15 actores judíos de la aldea. Yeshivot, colegios secundarios, Hedarim, colegios primarios y Shul, sinagoga. Había un Heder religioso ubicado en el Shtetl, del centro Joref, donde unos 60 niños estudiaban. De hecho, era una clase preparatoria y contaba con 4 grupos de 3 clases. La educación se llevaba a cabo en sección de mujeres del Beit HaMidrash y en la antigua sinagoga. Cerca de 20 jóvenes estudiaban en la escuela pública polaca. Ellos no tenían clases los días sábados. Estaba permitido los días sábados no asistir al colegio. Se vieron que había una tolerancia hacia los judíos. Los alrededores, 10 asistían a la gimnasia hebrea de Vilna, o sea que estudiaban afuera. Iban a Vilna a estudiar, que estamos acá a 1 hora hoy. 1 hora en bus, ¿no? En esa época. Muy bien. 2 en el seminario de profesores de hebreo en Vilna, 1 en la Universidad de Vilna y alrededor de 20 en la yeshiva de Mir y la yeshiva de Radom. O sea, iban a las afueras a estudiar y a capacitarse. También había una yeshiva Ktaná, aquí en la ciudad, en el Shtetl, perdón, con 20 estudiantes. Los líderes eran de fuera de la ciudad. Había un antiguo Beit Midrash, una casa de estudio, año 1895. También habían 2 mikves que fueron reconstruidas. Los honorarios para entrar a la mikve eran de 50 grushim, medio zloty por la mikve. También había una Hebra Kadisha, sociedad funeraria, que contaba con 30 miembros. Una Hebra Talmud, sociedad del Talmud, con un minyan de 10 hombres necesarios para la oración de los estudios del Talmud. Así como una Hebra Mishnayum, sociedad de Mishnah, con minyan. Un Hebre En Yaakov, la sociedad de estudios de enseñanzas de clases de ética del Talmud. Una Hebra Teilim, sociedad de salmos. Hebre Poalim, de trabajadores, sociedad fundada que tenía hace 60 años, que se encontraba en el Shtetl, estaban separados. Y había un Beit Midrash con un rabino por separado, con un hombre de negocios que no tenía goce de sueldos. Además, habían bomberos voluntarios. No, re poquito. 1000 y pico de personas. Ahora tiene 200 habitantes. Como el bombero hacía de coso, el médico hacía de Las instituciones educativas en el Shtetl. 200 familias son 1000 personas. En Olkeniki, las agrupaciones de los trabajadores y de los comerciantes. El equipo de fútbol de Maccabi Olkeniki. El colegio Tarbut, acá está en Olkeniki, lo pueden leer en la foto. El colegio Tarbut. En Olkeniki, el Tarbut no es ningún invento argentino, como pueden ver. Olkeniki. Fíjense que está escrito Olkeniki. El colegio judío en Olkeniki. Ejalut, el movimiento juvenil Ejalut en Olkeniki. Y los bomberos judíos, había bomberos judíos y no judíos. Los grandes rabinos de la ciudad, y el símbolo atrás de la comunidad judía de Olkeniki y algunas familias judías de Olkeniki, Sara Lea Tiken de Olkeniki, los hermanos Kapovich de Olkeniki, la familia de Shalom, de Shalom Bashur. Iga, it's okay? Iga, it's okay? Ay, fantástico. La familia Shmirkovich. Siempre perdió entregar, la familia de Pinhas Polak. Y Iga nos consiguió para entrar con muchísimo respeto, amigos, por favor. Como estamos entrando en una casa particular, nos deja entrar con muchísimo respeto. Vamos a entrar y vamos a ver cómo se ve una casa adentro. Iga, genio, esta Iga. Iga, you are the best.
The only thing that I would like to tell you, told already, I heard about La única cosa que nos pide es que that all the houses, actually, the peculiarity of the Jewish houses was that the doors were facing, the street or the square. no entiendo qué dijo quién lo Que la puerta apuntaba hacia la... The doors of the houses, like if you will look over there, right? Sí. There is the house over there with half falling out. So the door is facing the street. La puerta mira La hacia puerta la hacia calle. la calle. It's very important because when you pass by, you don't have to go behind the house, but you see that something is on sale. And it's very convenient, and you come and you buy. And this is everywhere. Algo vende, Hay que cosas que para está para vender. alquilar. también tenía en su propia casa, vendía lo que Vendía. producía Claro, que era en su mini conveniente porque granjita. cuando querías algo no tenías que dar la vuelta. Lo veías claro, era casa negocio. When Como we'll que be todo. going along the Lithuania, I'll sometimes will show because still you can see sometimes, instead of door, they made a window and they closed. claro. But this is exactly, if the door is facing the street, so 100% this is Todas the las Jewish puertas dan a la Claro. calle. No, no. La puerta no. mira Sí. hacia la casa, hacia la calle. No. Es una casa judía. Ah, And now later on we'll go to the cemetery, right? Yes. We'll go to the cemetery. When we'll go to the cemetery, we'll take the street. I will show you where used to be the synagogue. And again, Cuando vamos al cementerio nos mostró dónde estaba la thank sinagoga. God that he showed how it looked like. It looked like the ¿Qué? pagoda. They see the Yes, photo. yeah, you looked at that. But it was very important because according to the regulations, the Jewish synagogues could have to be higher. Siempre más baja que la iglesia. Más Más baja. no podía estar alta, no No podía. podía ser. Siempre más baja que la iglesia, por ley. What's interesting, when we'll be going by, you will see that it's on a hilly place, higher, and you could see that from everywhere. So all Alta. Señora, no, yo estoy diciendo bien lo que estoy diciendo, eso es lo que estoy diciendo. Siempre era más baja que la sinagoga, pero hecha la ley, hecha la trampa, a veces tratamos de hacerlas en alguna corriente para que parezca más alta, pero siempre la altura No, y era para- más baja y por para ley poder ver. que la sinagoga para que se la pueda ver de todos los lados. Pero ese es el engaño, porque siempre era más baja que la iglesia. They were always finding the way. So this is nice. So actually, you could see that, and you could see the beautiful synagogue next to Beit Midrash and everything. Everything was there. And what is Lo que yo acabo de decir, inside the lo que yo acabo de synagogue? decir, se Repitió. veía- What are es lo mismo, está volviendo a repetir lo mismo. ¿Qué hay? De que, era, de que se veía de todos los lados, así como se ve la iglesia, también se veía la sinagoga, que tenía conmigo Y pero acá estaba en todo el barrio judío. Siempre tenían en la entrada ese receptor, recibidor, donde tenían las cosas que vendían. At this time, what type of roof they have? La casita chiquita de la Marisa, que no es casita, es el pozo de agua. Enseguida vamos a verlo, ¿ok? Pase. So ¿Cómo the se house is Virginia or Virginia. La Okay. casa de la familia de Virginia. So Mario, you can say that this is made of the notice wood. And the sink. One second, entonces no entiendo inglés, está muy cerrado el inglés para mí en este momento. ¿Quién traduce? What type of wood? And the synagogue was also built of the pine trees because there are a lot of forests here, and the pine trees were big, about 60 centimeters. The One second. La sinagoga también estaba hecha de madera. Yes, which used to be pino, porque sé que acá todos los bosques son de Los acabamos de ver en el camino. que tiene 60 centímetros de ancho. yes, and about 10 meters long. 10 metros de largo. Pero estamos viendo que es una sola viga, ven que es una sola, no viga, una sola. And what's interesting, you saw in the picture, the roof was not made of that horrible schiffer, which is not El good. techo no era ese But material. it was made. You can see that this is like the wooden plates, Claro. Son pedacitos de madera, como plates. tejas de Tejas de madera. madera. and it was actually for the elder houses. It's a must.
to have this. This is special plates like put, like Yes, like the okay. table. Y este era el orgullo de la comunidad, que la sinagoga siempre era el orgullo de la comunidad. Ok, vamos a entrar a la casa. Pero todas las casas tenían ese techo. Ese tipo de techo. No este el tipo. techo no era así, que el techo era como De madera. Esta Esta es, Pasen. but this is not the main entrance This is well, they had it, from the front. from the front, but they're not using it anymore. Okay, but But again, we can see, it's a poor house, and it's simple very simple. Yes, very simple. and cooking with wood. It's Cooking with wood. yes, and she has already the Gas. but tiene gas. here, here I don't know what she has over there, but here Ah, also se she has all cocina- kind of kettles, Ok. and you're using wood here. O sea, son hornos a leña. Ella ya tiene gas, pero en general las casas siguen cocinando con horno a leña. And you know what? It could be the Jewish houses look the same because there were a lot of wood. So Mario told you that there was the turpentine factory, there were resin factory, but they are also preparing wood coal. Preparaban. Wood coal. Había varias fábricas, pero aparte Just to- había to heat- carbón, fábrica de carbón. To heat the- Para mantener el Carbón de gas. leña. Carbón vegetal. Para mantener caliente. Calor y... Bueno, Yeah, después hay que come in, explicarle a todos. okay? This one was a Jewish Entren, house. chicos, No, it's already built by the families. chicos, ancestors. entremos así pueden entrar But todos, porque most si no... probably it used to be on the side of the Jewish house. But I'm just telling you how they looked like, almost the Okay. same. Esta no era una casa judía, fue construida en la misma época, pero es similar a las casas judías. And what's interesting, when the stove became warm, so now they made it the planks here, but on the top it was warm, and the elderly people, grandparents or the small children, they would be sleeping over there. Acá estaba el horno a leña, que es donde se cocinaba, y generalmente arriba del horno Estaba la cama. dormían la gente mayor O y los los chicos. chicos, porque era más cálido. Más calentita el lugar. Because it's the warmest place, Porque era el For the lugar más small caliente. and for the old. Acá para pasar también era otra chimenea. La pasada del Let's calor. do that more quick, okay? Just let's go in and out, because Vamos más rápido porque tienen que pasar. Cuidado, vamos. Vamos más rápido. Más rápido que después sigue hablando. Ah, Esta es otra estufa. it's another stove, heating. I did another heating, but they have it, it's heating the both rooms, right? So they put it here. Esta es la parte de atrás del horno, que entonces actuaba para calentar esta parte de la Pero no casa. era el horno, sino una estufa. Una estufa. Okay, so just you can see how they. So it could be the same, with the Jewish families. I will go out, Yes. Esto era una estufa. Claro, era el atrás. Es el atrás de la... acá un minuto, dale. Es el atrás de la estufa. Perfecto. De la estufa
La sinagoga, nuevamente voy a mostrar la foto para aquel que no lo recuerda. Tengo una, creo que tengo una mejor y más bonita. ¿La devolvieron? No la pasé. Bueno, también no hay otra, es esta. ¿No? Ahí estaba la Aquí en esta sinagoga. zona estaba la sinagoga. Esta es la otra foto. No, Acá. Una mejor. ¿Alguien tiene una foto más mía? ¿De la sinagoga? Ahí está. Perdón. En esta zona aquí estaba la sinagoga, o sea que otra vez la iglesia acá, la sinagoga ahí, los judíos siempre alrededor de la sinagoga. En este era exclusivo, no es que un católico no podía vivir acá, un judío no podía vivir ahí. Se viven más o menos juntos, técnicamente. Vamos a la sombra para pintar lo que les quería contar. La policía está llegando. Aparentemente aquí estaba la sinagoga. ¿Ok? Que tiene una colina. Acá está. Tiene una colinita, exacto, acá está. Esta es la foto que estaba buscando, ¿ok? Era el orgullo de la ciudad, de la aldea, del shtetl. Todos aportan para construir la sinagoga. El muy hasídico, Olkeniki era un shtetl muy hasídico con piadosos, con las tradiciones antiguas y grandes eruditos. Olkeniki fue también un lugar de la Torá. Había un Beit HaMidrash que estaba lleno de oradores. Por la mañana había más de un minyan. Había 4 minyanim por la mañana, uno tras otro. Y por la noche se sientan en las mesas donde estudiaban Talmud y Mishnah, la Torá oral. Había una sección en Yaakov, sección de ética, de inspiración del Talmud. Y Hayei Adam, la vida del hombre, y así sucesivamente. Era una ciudad muy ortodoxa. Este también produjo una serie de personas importantes, tales como el profesor Yosef Klausner, historiador que después vivió en Ucrania, el rabino Mendel Grinsberg, Abraham, Mendel Grinsberg, que era el predicador de la ciudad de Lodz durante un tiempo. Mira vos, tu familiar. Mira vos. Mire cómo encontró Abraham Grinsberg, mire, nacido aquí. Hoy paga la Y cena. autor del libro Luz del Judaísmo. Paga la cena. Como en estos shtetl no había mucho lo que hacer, en 1924 eran también sionistas. Amigos, en 1924, como eran también sionistas en 1924, comienza un grupo que se va a Eretz Israel, pero también un grupo que se fue a Argentina y otro grupo que se fue a Brasil. Este también tenía su tonto, en toda la aldea siempre había un tonto. Se trata de un joven de 25 años que trabajaba día y noche y llegaba agua para todo el shtetl, el aguatero. Sí, cuando el agua no se podía conseguir para todos. Y también había un folclore muy interesante en la ciudad. El shtetl tenía su propio folclore. Sus habitantes los llamaban Olkeniker Bundesretzke, grandes panes redondos de Olkeniki, porque Olkeniki se encuentra en un suelo arenoso, en el que principalmente hay trigo, del que se hacían los bollos de pan. Tiene su alimento particular, los vareniques, que todos lo conocemos, que se hacen con harina rellena de queso. La comida se hace sobre todo para la comida del Shabbat. En Simchat Torah, en las vacaciones de otoño, la celebración de la conclusión de lectura de la Torah del año se celebra con un estofado de tzimes. Tzimes son zanahorias dulces con pasas de uvas. Se llaman tzimes, monedas de oro. Y nos relata sobre mi shtetl, Yaakov Agami, que con el tiempo Oslansky cambió su apellido en Israel por Oslansky. No puedo olvidarme de mi shtetl natal, donde pasé 20 años de mi juventud, hasta que lo dejé, cambiándola por la patria de la tierra de Eretz Israel. No puedo olvidar las experiencias de la infancia. Recuerdo el río, que fue el centro de nuestros juegos infantiles, y el baño en que estaba acompañado de los ruidos y los gritos de los niños que realizaban travesuras. Cuán grande fue la alegría y cuántas posibilidades se abrieron para nosotros los niños cuando el envío de la madera que iba a través del río en el camino hacia las grandes ciudades en el extranjero. Nos divertíamos saltando de árbol en árbol a través del río, mientras nosotros nos tirábamos al agua. El bosque de la ciudad, los frondosos árboles parecían gigantescos y cubrían el cielo. No había camino al que no exploramos. En un primer momento el bosque era un enigma para nosotros, pero después hemos resuelto el rompecabezas y se exponía con todo su misterio y toda su belleza. Pasamos muchas horas hermosas, agradables allí, donde después van a ser fusilados. La casa de reposo ubicada en el bosque también fue un punto de encuentro en nuestra ciudad. Para los estudiantes de la yeshiva,
y los comerciantes que debían dejar la vida del ruidoso shtetl por solo un periodo de tiempo para relajarse en el seno de la naturaleza, reconfortándose ahí por un tiempo. Y aquí otra imagen idílica retorna a mis ojos. La gente del pueblo estaba sentado en su terraza a la luz de la luna llena, escuchando los sonidos de los cantos de la juventud judía que brotaba del corazón de los bosques. Hubo efectivamente una base sólida para el orgullo entre los residentes de nuestro shtetl. Voy a tomar nota de varios temas principales que se llaman a la juventud de Olkeniki. El nivel cultural de nuestros jóvenes era superior a los pueblos vecinos. Aparte de los idiomas que se hablaban en la ciudad, incluyendo el lituano, el ruso y el polaco, la mayoría de los jóvenes de Olkeniki hablaban hebreo y eran capaces de cantar y contar historias en hebreo. La gran biblioteca de la ciudad sirvió como un centro de lectura y estudio de los idiomas ruso, yiddish y hebreo. El teatro que se creó gracias al esfuerzo de la gente del pueblo fue un éxito, incluso en los pueblos de los alrededores. La vida cultural de los jóvenes hebreos se concentró principalmente en el movimiento de la Noar Tzioní, la juventud sionista. El movimiento atrajo el espíritu de la juventud hacia el amor de la tierra de Israel y les infundió el deseo de hacer aliyá, emigrar a Israel y asentarse en la tierra prometida. De hecho, cuando llegó la noticia después de la declaración de Balfour, la aliyá de la tierra estaba permitida, mis 4 amigos, Yakov Ostransky, Dan Hillel, Dan Yoshua y Abraham Menaskovich, decidieron ser de los pioneros del shtetl y dejar a sus familias, amigos y familiares y el hogar con el fin de concretar la visión pionera. En ese momento tenían solo 19 años, sin profesión, todavía dependientes de sus casas paternas. Sin embargo, eran de espíritu fuerte y lograron superar todos los obstáculos e impedimentos que muchos pusieron en su camino. En ese momento la guerra contra Polonia y Lituania estaba en plena vigencia, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y tuvimos que dejar nuestras casas y cruzar la frontera en secreto con nuestras únicas profesiones, que era un saco a la espalda y la fuerza de voluntad en nuestros corazones para salir de Polonia y llegar a Kaunas, la capital de Lituania en ese momento. Y de allí, en camino hacia Eretz Israel. Recuerdo el día en que le dije a mis padres, ahí tienen a vuestro hijo, es uno de los primeros en ir a Sion. Mi madre me hizo una pregunta de madre a hijo. Dime, hijo mío, ¿no hay otros mayores y más fuertes que tú para ir primero? Y luego podrás seguir tú detrás de ellos. Tienes que ser tú el primero de todos. A pesar de que el dolor de dejar atrás lo que es para mí más querido para una persona, decidí no pensar en las emociones y partí camino a Eretz Israel. Tengo que agradecer a mis padres que me dieron su consentimiento al viaje que estaba llevando a cabo, a pesar de que ninguno de nosotros sabría si íbamos a volver alguna vez. Así concluyó el periodo de mi infancia y mi juventud en mi pueblo Olkeniki y comencé una nueva era, la más difícil de mi vida. Este fue un periodo de grandes obstáculos y la búsqueda de nuevas formas de vida en una patria nueva, la tierra de Israel. Ahora, cuando me recuerdo a la memoria de la lejana ciudad del Shtetl, lo mucho que me hace llorar mi alma, ya que no merecía hacer aliyá a la tierra de Israel y que la mayoría de los que se quedaron fueron asesinados a sangre fría por las sucias manos de los impuros asesinos que aún viven entre nosotros y disfrutan de una buena vida. Venganza, grito venganza. Hay una persona que escuche mi clamor, todos ellos se ha perdido y ya no está más. La última casa de la esquina, es la casa que siempre entramos, no la pared, lo digo ahora, una señora de 80 años que ya murió desgraciadamente, y ella siempre nos contaba que recordaba a las familias bermanas, o sea, la familia Berman, siempre le al final, a la familia Kahana, a la familia Subitsky, a la familia Polacek, a Rivka, a Flaxer, a Rokamunsky, a la familia Farber y a la familia Schultz. O sea, ella nunca se dice, ¿te acordás? Porque cuando preguntas a una persona, ¿te acordás? Te dice sí. ¿Te acordás de algún judío? Ella sola iba tirando los nombres. La Shoah en Olkeniki. En Olkeniki, 80 familias, 1000 judíos en el periodo entre guerras. Hasta 1941 muchos huyen y ya van a quedar solamente 500. Al ingresar los alemanes a Olkeniki, el 23 de junio de 1941, reúnen a los judíos acá, en la plaza del mercado frente a la iglesia, y una parte de ellos son conducidas en carretas locales a Eishinsky, a 21 kilómetros de aquí, donde todos fueron fusilados en el bosque en una fosa común. Hacia el frente oriental, un avión alemán bombardeó la ciudad a partir de un incendio que destruyó una gran parte del barrio judío. Eso llevó a algunos judíos locales que todavía quedaron a buscar refugio en los pueblos de los alrededores. Poco después los alemanes ocuparon la ciudad.
los judíos fueron obligados a usar el distintivo judío, prohibido el uso de las aceras, y se ordenó elegir un consejo judío. Además, muchos de ellos fueron tomados para realizar trabajos forzados. A final de septiembre de 1941, en Rosh Hashanah, los judíos de la aldea habían sido enviados a la cercana ciudad de Eishinsky, los que quedaron, donde todos fueron fusilados junto con los judíos de toda la zona. El 20 de septiembre de 1941, el gobernador alemán del distrito de Vilna, Horst Wolf, ordenó a todos los hombres judíos de Olkeniki de reunirse en la plaza frente a la estación de los bomberos de la ciudad. Los mayores de edad y los enfermos fueron llevados en carros a Ishinsky, mientras que otros iban obligados a marchar a pie. Al día siguiente llevaron a las mujeres y a los niños. Fueron recogidos de aquí, de la plaza, y también fueron llevados a Ishinsky junto con los enfermos y los ancianos, algunos a pie y algunos en carreta. Durante 70 horas los judíos estuvieron en el granero y en la sinagoga privados de agua y alimento, y se les impidió salir a la calle para hacer sus necesidades. Después todos los judíos fueron llevados al mercado de caballos, donde fueron rodeados por la policía lituana y hombres de las SS, y se vieron obligados a entregar todos sus objetos de valor. El 24 de septiembre nos dijeron que necesitaban hombres jóvenes y fuertes para excavar fosas en una zona cercana, y ellos mismos fueron los que cavaron sus propias fosas. Los alemanes van al cementerio judío local, llevaron a cavar pozos. Entonces los jóvenes judíos fueron asesinados. Cuando los otros judíos escucharon lo que había ocurrido, se negaron a moverse. Los alemanes amenazaron con que si los judíos no obedecían, serían todos fusilados en el acto. Para acelerar la ejecución, la policía lituana y los gendarmes alemanes fueron traídos como refuerzos. Entonces no hubo alternativa y todos los judíos fueron llevados al sitio del cementerio judío, y ahí comenzó el asesinato. Las mujeres, los niños pequeños, los ancianos y los enfermos, que eran físicamente incapaces de caminar hasta el lugar del crimen, fueron llevados en carretas. Todos ellos llevados por la noche al cementerio donde se les disparó. Según el informe de Jäger, hablaremos hoy en el Museo de Jäger y el informe de Jäger, 3.446 judíos fueron ejecutados por los Einsatzkommando 3A en Eishinsky, ¿no? Aquí, los judíos de acá y de los alrededores, el 27 de septiembre de 1941. Dentro de ellos, miren la exactitud del informe: 989 hombres, 1.636 mujeres, 821 niños. 3.446 judíos fueron ejecutados el 27 de septiembre de 1941. Volvemos al bus. Hay tumbas en 590. Vamos entrando.
La vida de los judíos. Well, certainly Vilnius is very famous for Vilnius Gaon. El Gaón de Vilna. Yes. Then it's also the cathedral which we will see tomorrow. Then is the bridge of Minkowski. Esto es la catedral, esto es el puente de Minkowski. Nuestro hotel está al frente de la catedral. Mañana vamos a estar. And Vilnius is very famous for Modigliani. for Ivo Institute, you know? El Instituto Ivo, que Ivo. solamente Ivo. hoy en día y solamente en los Estados Unidos y en Argentina. Sí. El Instituto de Estudio Yiddish, la Ivo. And it also shows, you know, those who belong honorary board participants, who, like Freud, Son like los Eisenstein. y son las fotos de los miembros honorarios del Es un Ivo. cuadro de Modigliani. Sí, parecía, ¿viste? Okay, then this is, you know, Vytautas the Great. Vytautas the Great, a famous duke who actually wrote the charter. He wrote the charter for the Jews. The Jews are going to live. They are going to be the nobles. They are going to have land. If somebody insults them, they will have to pay penalty, or their property will be taken away. Actually, all the rights for the Jewish people, and they started to. El duque que trajo a los judíos, que le dio los derechos, que le saca la carta de privilegios y que le otorga los privilegios que los judíos van a tener, a los judíos protegidos por el duque lituano. And this is in 1388, the charter for the 1388. 14th, end of the 14th century. This is, I don't know how much they know, but the Europe Jews, they know a lot, you know, Mado, it's about Khmelnytsky massacre. La masacre de Khmelnytsky, los cosacos y los tártaros, que mataron a un tercio de los judíos de Europa. La masacre más importante entre la sección del templo y el Holocausto. La abuela Sara hablaba de los cosacos. Tahtat. 1648-1649. Los cosacos de Rusia. Los cosacos de Ucrania. Tomorrow when we'll be, you know, just going and looking, you know, just the sightseeing in Vilnius. So you see here, Vilna, Jerusalem of Lithuania. So this is the name thanks to go on, and also thanks to the very educated and obstinate Jewish community. Se la conocía como la Jerusalén de Lituania por la alta educación de las personas y por el Gaón de Vilna. And tomorrow we'll see only the site where used to be the great synagogue, and there you can see how it looked like a little bit from here. You can make the pictures. You know, Aron Kodesh over here. Yeah, and then you know these are the pies, the city, and a part of the Bima. Mañana vamos a ir al lugar donde estaba la sinagoga, que no La queda- gran sinagoga. La gran sinagoga, que no queda nada, pero esto es una La foto 7 está acá en este. Deja mirar. Mañana cuando estemos en el gueto vamos a pasar. Yo tengo la misma foto, no se hagan problema. And here is interwar time. Lithuania is independent from 1920 to 1939. Then it's taken by Soviets, then the Nazi regime. During that time, now all the Jewish community was annihilated. And then from 45, Lithuania is Soviet again. But this is interwar time. ¿Acerca de hacer una traducción? Sí. ¿Hablo? Sí. Bueno, esto es lo que pasó En 1920. en 1920 hasta que se enteró que prácticamente no había judíos, que no había comunidad judía en esa época. Habían desaparecido todos. And this shows a little bit the anti-Semitism already in Lithuania before the war, and even now you can see there are also some anti-Semitism, you know. Ahí muestra cómo era el antisemitismo antes Entre de... el 41 y el 44, y esta de que está del otro lado es en la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? And this is the beginning of war, actually, when you notice the Jewish houses have been devastated and Jewish families have been killed. Este es el comienzo del holocausto. Y así quedaban Este es el comienzo del holocausto y así quedaban las casas de los judíos. You see that? And here also how the Jewish people are taken to ghetto.
Y ahí muestra cuando lo mandan al gueto. Because all the Jews from the city in Gaza, they were taken to the most poor and desolated place. So we'll see that later in Cosmo, okay? Now let's use Fueron dos de cabra, fueron sacados juntos a un lugar muy desolado que cuando lleguemos a Cabra vamos a ver. At the same time, you know, there are stories of how some Ismailians have been helping and saying, this is the lady who was Christianized and she is Israeli. So this is the story about her. Today, we'll listen also to some testimony. Also, there are some Bueno, junto a las naciones, volviendo al tema de los juntos a las naciones, se intenta que salvó a judíos, hay muchos lituanos. There are also, you know, some families which have it saved. And one more thing, because we are in Ponar. So this is the monument which has been built by the Jewish survivors after the war, but it was removed by the Soviets and they put their Este es el monumento que hicieron los judíos, que sobrevivientes del Ponar. del bosque de Ponar, que fue destruido, que no quedó nada. Por los soviéticos. Y después se hizo Soviets had been writing never ever that they were Jews. They were writing fascist victims. They were not talking about the Jews. Actually, as there was no Holocaust, okay? Pero los soviéticos, ellos no mataron judíos, Mataron fascistas. mataron No, fascistas. víctimas de los fascistas. Claro, decían que eran ciudadanos soviéticos. Los soviéticos víctimas de los fascistas. Claro. And you know what? Tomorrow when we go to Ponar, so all this, you know, lower part, the foundation, they use it for their new monument, which is also like... Los restos de este monumento fueron usados para hacer el nuevo, los cimientos del nuevo. El monumento soviético, ya vamos a ver mañana. Okay, now we use the... ¿Quieres fotos? We'll see. No, La vida de los judíos. Well, certainly Vilnius is very famous for Vilnius Gaon. El Gaón de Vilna. Yes. Then it's also the cathedral which we will see tomorrow. Then is the bridge of Minkowski. Esto es la catedral, esto es el puente de Minkowski. Nuestro hotel está al frente de la catedral, mañana vamos a estar. And Vilnius is very famous for Modigliani. Ivo Institute, you El know? Instituto Ivo, que Ivo. solamente Ivo. hoy en día y solamente en los Estados Unidos y en Argentina. Sí. El Instituto de Estudio Yiddish, la Ivo. And it also shows, you know, those who belong honorary board participants, who, like Freud, Son like Eisenstein. y son las fotos de los miembros honorarios del Es un Ivo. cuadro de Modigliani. Sí, parecía, ¿viste? Okay, then this is, you know, Vytautas the Great. Vytautas the Great, a famous duke who actually wrote the charter. He wrote the charter for the Jews. The Jews are going to live. They are going to be the nobles. They are going to have land. If somebody insults them, they will have to pay penalty, or their property will be taken away. Actually, all the rights for the Jewish people, and they started to... El duque que trajo a los judíos, que le dio los derechos, que saca la carta de privilegios y que le otorga los privilegios que los judíos van a tener, a los judíos protegidos por el duque lituano. And this is in 1388, the charter for the Jews. 1388. 14th, end of the 14th century. Okay? This is, I don't know how much they know, but the Europe Jews, they know a lot. You know, Mado, it's about Khmelnytsky massacre. La masacre de Khmelnytsky, los cosacos y los tártaros, que mataron a un tercio de los judíos de Europa. La masacre más importante entre la destrucción del templo y el holocausto. La abuela Sara hablaba de los cosacos. Tahtat. 1648-1649. Los cosacos de Rusia. Los cosacos de Ucrania.
Tomorrow when we'll be, just going and looking, just the sightseeing in Vilnius. So you see here, Vilna, Jerusalem of Lithuania. So this is the name thanks to go on, and also thanks to the very educated and obstinate Jewish community. Se la conocía como la Jerusalén de Lituania por la alta educación de las personas y por el Gaón de Vilna. And tomorrow we'll see only the site where used to be the great synagogue, and there you can see how it looked like a little bit from here. You can make the pictures. Aram Kodesh over here. Yeah, and then these are the pies, the city, and a part of the Bima. Mañana vamos a ir al lugar donde estaba la sinagoga, que no La queda, gran sinagoga. La gran sinagoga, que no queda nada, pero esto es una La foto 7 está acá en este. Deja mirar. Mañana cuando estemos en el gueto vamos a pasar, yo tengo la misma foto, no se hagan problema. And here is interwar time. Lithuania is independent from 1920 to 1939. Then it's taken by Soviets, then the Nazi regime. During that time, all the Jewish community was annihilated. And then from 45, Lithuania is Soviet again. But this is interwar time. ¿Vamos a hacer una introducción? Sí. ¿Hablo? Sí. Bueno, esto es lo que pasó En 1920. en 1920 hasta que se enteró que prácticamente no había judíos, que no había comunidad judía en esa época. Habían desaparecido todos. And this shows a little bit the anti-Semitism already in Lithuania before the war, and even now you can see there are also some anti-Semitism, Today. Ahí muestra cómo era el antisemitismo antes Entre el de... 41 y el 44, y esta de que está del otro lado es en la actualidad. ¿Cuál es la actualidad? Acá. And this is the beginning of war, actually, when just the Jewish houses have been devastated and Jewish families have been killed. Este es el comienzo del holocausto. Y así quedaban Este es el comienzo del holocausto y así quedaban las casas de los judíos. You see that? And here also how the Jewish people are taken to ghetto. Y ahí muestra cuando los mandan al gueto. Because of the Jews from the city in Gaza, they were taken to the most poor and desolated place. So we'll see that later in Kosovo, okay? Now let's use Fueron dos de cabras, fueron sacados juntos a un lugar muy desolado, que cuando lleguemos a Cabra vamos a ver. At the same time, there are stories how some Lithuanians have been helping and saving. This is the lady who was Christianized and she is Lithuanian. So this is the story about her. Today, we'll listen also to some testimony. Also, there are some Bueno, junto a las naciones, volviendo al tema de los juntos a las naciones, se entiende que salvó judíos, hay muchos lituanos. There are also here, some families which have been saving. And one more thing, because we are in Ponar. So this is the monument which has been built by the Jewish survivors after the war, but it was removed by the Soviets and they put their... Este es el monumento que hicieron los judíos, sobrevivientes del Ponar. del bosque de Ponar, que fue destruido, que no quedó nada de eso. Por los soviéticos. Y después se hizo que existe actualmente. Soviets had been writing never ever that they were Jews. They were writing fascist victims. They were not talking about the Jews. Actually, as there was no Holocaust, okay? Pero los soviéticos, ellos no mataron judíos, Mataron fascistas. mataron No, fascistas. víctimas de los fascistas. Claro, decían que eran ciudadanos Los soviéticos. soviéticos víctimas de los fascistas. Claro. And you know what? Tomorrow when we go to Ponar, so all this, lower part, the foundation, they use it for their new monument, which is also like... Los restos de este monumento fueron usados para hacer el nuevo, los cimientos del nuevo. El monumento soviético, ya vamos a ver mañana. Okay, now we use ¿Quieres No, we'll see.
Amigos, toda esta sala está conmemorada a los niños lituanos. Vamos siempre al epílogo para después volver. El 95% de la judería lituana fue destruida, fue asesinada en la Shoah, numéricamente la comunidad que más sufrió de todas las comunidades en Europa. ¿Okay? El 95% de los lituanos fueron asesinados. Acá está dedicado a los niños. Cada uno va a agarrar una piedra y va a entrar con una piedra. No entramos todos juntos, sino vamos a entrar en la mitad. Primero 13, después otros 13. Cuando ustedes coloquen la piedra, van a ver lo que pasa en el monumento central. Después salen y se van recorriendo. Ahí pueden leer, hay cajones, pueden abrir, hay historias de niños. Siempre lo que más nos conmueve son las historias de los niños. Son historias personales, la personificación de la víctima, salir de los números y las estadísticas y pasarlos en. Entonces vamos pasando 13. Cada uno agarra una piedra. Mario, ¿qué población? ¿Es el 95% de qué población? 160.000 judíos de la Lituania. Ahora, ¿esta sala nos simula algo? No, tú estás de los niños. No, por la cámara de edad. No, Somos seis. estás funcionado. No. ¿Me esperan un poquito? No, 13 no entramos. Ok, los que entramos, vayan poniendo la piedra. Listo, no entramos más. Después hacemos una segunda vuelta. Vayan poniendo la piedra. Se van poniendo las imágenes. Se van iluminando. Ok, ahora ustedes van con Iga lo va llevando por la ruta. Pueden ir abriendo las cajas, los cajones. Ok, vayan saliendo, si dejamos otro grupito. Saquen las piedras así. Si hacen falta Así piedras para nosotros, no se las damos para el grupo. Demos un poquito de piedras. Ok, van saliendo, si dejamos al otro grupito. Ya está suficiente. Se olvida de lo mismo. Escuchen. Shulamit. Como el unicornio. Gente, pero córranse, así les va a pasar al otro grupito. Si vayan pasando. Por acá. This is very important picture. Exactly when the Gente, vayan pasando. Dejemos a otro grupo. a child, Hasta que no salen, no se va a apagar. she was hiding. Hasta que no salen, no se va a apagar. Pero se deja otro grupo. Ella le escondió y acá se la devuelve a sus padres. No la agarra, se supone, y el padre vino a buscar a la hija. No lo hagas, que tienes otro grupo. Espera. Pasen, entonces espera. Quédate adentro. Venga en el próximo grupo. Espera que vengan todos. Esto me hace ¿Tienen dos piedras? Pasen. Yo me acuerdo de eso. Pasen. Esperen que lleguen todos. ¿Por qué se apuran? Ya está listo, ya está. La pusieron, la pusieron.
de trabajo. And he was 7, 8 years old. And Tenía 18 años. Pinterest books, you know, what is Pinterest? Like a diary, of the community. And these are his paintings. Hizo como un diario con pinturas. And what's interesting, it was lost, but later it was somehow found. Se perdió, en el interín se perdió y después lo reencontraron y lo trajeron. And well, he was safe, and he went to Israel, immigrated with the mother, later now he lives in the United States. Primero emigró a Israel con la madre y ahora vive en Estados Unidos. And these are the paintings, which you can see here, when they left and traveled to Germany in the displaced person camps. And estas son pinturas que él fue haciendo cuando salió de acá y fue llevado a un campo desplazado. and this is the boys of the 10 or 10 years old, right? And there was no paper, no pencils, but everybody knew that he likes to paint, and they were bringing to him, you know, pencils. No había ni lápices ni papel y la gente que sabía que él pintaba conseguía algo de papel o de lápices se lo daba para que pueda pintar. And these are all paintings which belong to that period. Esas son las pinturas que pertenecen a ese periodo. So you can see the most of he himself. Dice que así muestra como la gente estaba agonizada que no sabía lo que iba a pasar. Ese chiquitito But again, you see how he imagines I don't know, in Europe it's a very famous picture of the boy, Marius. Mario. Are you familiar with the boy with the... La más famosa es la foto de la rebelión del Río de Varsovia, el chico con las manos levantadas, del general Struck, la foto de la rebelión del Río de Varsovia, la carta de España. La otra, la famosa de la Argentina, que originalmente es con las manos levantadas. And this is El chico sí lo conoce. And this boy is asking many people from time to time. And then, how do I play? You know, you also it's like, and you never know what's going to Estaba esperando el nene ahí, pensaba que estaba con nosotros, No se sabe lo que hay del otro. And that's the way, you know, he looks. He remembers how Venus looked like. And from time to time, we have the bridges with Samuel Bach. The people come and they ask questions. Ask questions. And you el tiempo hay como... from time to time, yes. We organize directly on this connection with him, and he comes out. Este señor viene que él cuenta y entiende y le hace preguntas sobre el tema y le contesta. Y este sí. This is the doctor. Yes, Samuel Bach. Ese es Samuel, que es el... How many years? Samuel Bach. How old that he's already now Era un chico, tenía 11 años. over 80. Tenía 10 años. 85 más o menos. And you know what? He dedicated this to Venus because his Venus was saved here by Lithuanian people. And this is the only gallery in the world because Samuel Bach is known all over, and he's bringing from time more and more his works. Translate. Esta es La única que hay en La única muestra de él en el mundo. Y él periódicamente la renueva y trae más material. Yeah, and you know, that is that continues to find the I like it being very good. No, siempre Chicos, estamos por terminar. Miren la iluminación que es espectacular. Now again, it just goes through very quickly, but I just want to look at these buildings. You see, the ruined Venus Gallery. We will see tomorrow.
right? Yes. Sí, este es el gueto de Varsovia, del gueto de Vilna, que si pueden observar acá está el Magen David y está la foto. Now you go see the last one, and here also it's exactly, it's very, very painful thing. When the Jews had taken together, so all the things which belong to them, and it's thrown out. Era la pila de libros. This is also quite easy. It looks like the other, but look, the world is not going to be destroyed because it's still on the science. As long as we are learning, studying, and keeping to our customs, so we are alive. El mundo puede ser destruido siempre y cuando, pero no va a ser mientras se siga estudiando y habiendo ciencias en los libros, a pesar que el mundo se destruya, vamos a seguir sobreviviendo. Okay, so the last picture is over there, and then we'll go back. Acá, un piso para abajo, hay baños, después no hay. Entonces vas al baño, lo damos todo para abajo y salimos. Un piso para abajo y de dónde, por allá. Por acá no hay salida. Un piso para abajo, un piso para abajo. Hola. Hacia el colegio. Al colegio de Don Jaime. De Jaime Rubín, el abuelo de Ricardo Rubín. La ciudad de Vilna, caminando. Actualmente es la sede de la comunidad judía de Lituania o de Vilna, no sé de qué. Pero acá fue el colegio Tarbut. Está en reparación el frente, pero se puede ver ahí por detrás de lo blanco. Actualmente hay una... Ahí, va por acá, acá. Hay una panadería por ahí, acá. Ahí está la entrada, acá está. Ahí está. De la comunidad judía. Y acá está el colegio, mira, acá está el otro. Acá está. Esta puerta. A la comunidad judía. La reparación de Otro. Esto tenemos. Sí. Pero eso dice comunidad judía de Latvia. Pero No, eso es lo que decía la libreta de la calificación. la comunidad judía acá. ok, ahora sacamos.
thanks to another man who was the Dutchman, Jan Zwantertuin. Esto lo pudo hacer gracias a la ayuda de un holandés. Very, very. Otro diplomático holandés. And the monument to him is over there. You see that stone? It shows the corner. Ahí atrás, eso que se ve blanco, es el monumento a él que forma una esquina. Just, it's like allegory. When the Jews have been hiding, they all needed a corner to hide. Es una alegoría que los judíos se escondían. And you know, he was actually the final destination in the visa was written Curaçao, and Curaçao is not. Por holandés. Yeah, it's Curaçao, that Dutch guy. And Curaçao, they said that this is their territory, and those Jews can go to Curaçao, but they never went there. They stayed in Japan, and then they distributed it all over. Les dieron las visas para ir a Curazao. That's why the Russians Curazao, porque era holandés, porque trabajaba junto en combinación con un diplomático holandés. Pero en realidad no fueron a Japón, fueron a Shanghái, al gueto de Shanghái. Para salir de acá nada más. Muchos fueron. Curazao. La visa era para ir a Curazao. Aruba y a Curazao. Pero como tenían piel muy blanca, prefirieron ir a... Fue ayudado por un holandés. Y este es el monumento. Porque era un rincón donde se escondían los judíos para pedir, por favor, que nos ayuden a mirar. El embajador holandés Jan Smarten, que salvó miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Chicos, ¿tienen la gente que pasa? So again, highlights. Espera que pasamos. Let me go to the... And maybe you will say. Be with me for the first but... ¿Están ¿Están todos todos? ya? No. Sí, A ver, chicos, pasen. ya estamos. Dale. Bueno, técnicamente el museo está cerrado. Nos abrieron porque ella pidió, le puso cara fea, pero nos abrió, nos dieron poquito tiempo, pero vamos a hacer las cosas importantes que queríamos hacer. Primero, atrás, muy importante, está el mapa de Lituania y todas las comunidades judías que había en Lituania, ¿ok? Ahí está todo el mapa, ¿ok? Aquí tenemos también el mapa, y aquí podemos ver todos los 700 lugares que habíamos dicho, 700 sitios donde había presencia judía, y también en cualquier punto que pongamos en el dedo del mapa, siempre vamos a llegar. Mario, cuando vos dices 700 puntos todavía, ¿son 700 shtetl? ¿Son 700 No, hay también ciudades, 700 puntos donde hay asentamientos judíos, está también ciudades como Vilna, como Ponovich, como Brzai, como Santai, y también Shtetl. En total hay 700 puntos en el mapa, que aquí lo podemos ver, que habían asentamientos judíos. ¿Oh? 220 sites. Ok, ahora, si está hablando de 220, Acá ¿no? 700 la señora pide un minuto. Excuse me, you have 15 minutes. Okay. 15 minutos. Because museum is Ok, tenemos 15 minutos, vamos a hacer lo más importante. Yo estoy hablando de 700, pero acá me está corrigiendo y acá dice efectivamente 220. Voy a avisar por qué. Esa diferencia entre lo que yo digo 700 puntos y acá dice 220. No, estoy hablando de 220.000. Perfecto. No, yo tengo razón, son 700, yo tengo correcto. Que en total había 220.000 judíos. Y vamos acá directamente a la historia de la Shoah. Los Einsatzgruppen ya lo sabemos, los 4 que van, nosotros estamos más canelados, que van por Lituania, Letonia y Estonia. Y aquí está el informe Jaeger, que ya lo veremos en Ponar, largo y tendido, así que no es tan complicado el asunto. El informe día a día, 7 páginas. Día a día, lugar que fuimos matando y cantidad de gente que fuimos matando. Eso dejaron todo registro. Todo el registro es el informe de Jaeger.
día a día. Acá empiezan. 4 de julio, Kaunas, Fortaleza Septa, 416 judíos, 47 hombres, 463 mujeres. Día a día, ya lo vamos a ver en Ponal largo y tendido, que en la página 7, en el folio 7, termina diciendo total. En los Sánchez Comando 3 hemos matado 137.346 judíos. Que quedan todavía otros 4.500 judíos que están haciendo trabajos en la ciudad. Y dice, mi consejo es también a ellos matarlos una vez terminado para que queden libres de judíos y que no haya más judíos en Lituania. El 95% de los judíos lituanos fueron asesinados durante la Shoah, durante el Holocausto. Vamos a pasar. Tenemos 15 minutos. Sobre esto vamos a hablar largo y tendido mañana en Ponal, así que no es problemático. Aquí empiezo otra vez la historia del comienzo. La comunidad judía, cómo estaba compuesta socialmente. Cuando acá tenemos en el medio el último presidente de la comunidad, también del mañana vamos a estar en su tumba, en el cementerio, vamos a ver un monumento de él, Tzemach Shabbat, presidente de la comunidad hasta 1935, uno después de él, ¿no es cierto? Te digo, este es el más famoso, un doctor, un pediatra, y un monumento de él muy importante en la ciudad. En realidad empieza acá, con el Gaón de Vilna, y no que fue el primero, pero el Gaón de Vilna es el símbolo de esta ciudad, los grandes rabinos. La gran sinagoga, esa que ya no existe más, en el Schulhof de Vilna, el interior que ya hemos visto, grandes personajes rabínicos, el movimiento Ascalá, el iluminismo en Vilna. Vamos a pedir a Ina que nos marque los 3, 4 más los highs de esta ciudad, fuera de lo que es el Gaón de Vilna. Después tenemos aquí, vamos a pasar aquí los más importantes acá que tenemos. Bueno, las instituciones comunitarias, estos son los más famosos de todos, estos son los géneros políticos. Acá tenemos Yitzhak Ben-Zvi, presidente de Israel, nacido en Vilna. Acá tenemos a otro presidente de Israel, Zalman Shazar, 2 presidentes de Israel, Klausner, que hablamos de lo mencionamos, el historiador Klausner, también de acá, Liljenblum, políticos importantes en el mundo. Aquí tenemos la judería en la época medieval. Cuando hablamos acá de gueto hay que tener cuidado, ¿no? También en la canción cuando hablamos de gueto hablaba del gueto medieval y no del gueto nazi. Hubo un gueto medieval acá que dice el símbolo de la ciudad, que mañana en la mañana, 8 de la mañana, 8 y media de la mañana ya tenemos caminando en lo que fue el gueto antiguo, el gueto medieval del gueto de Vilna, la prensa. Y aquí tenemos a verdaderamente famosos judíos famosos de la ciudad, que vamos a pedir a ella que nos haga algunas haites. Y aquí tenemos las instituciones, los colegios, los clubes, Maccabi, los colegios, el Or, lo que acabamos de hablar. Diga, the most famous 3 or 4 stories, short stories, 3 or 4 more important of. Okay, so I can show you the ¿Quién traduce? El músico. Then another one is Ludwig Zamenhof. ¿Saben lo que conocemos de Genshock? And then there are also known as the Vilna. El teatro artístico de Vilna. And at the same time now also the poets. And this is very important also. The Chaim Brother, Moshe Pulver, he's a very nice poet who was writing that Vilnius is like the reading Talmud, and Vilnius is the talisman of the Jews. Then again, Igor, you know, is Max Weber who established Igor. El creador del Igor, del Instituto Igor. Ella tiene un grupo de poetas. Un grupo de teatro. El fundador de la Igor. El fundador de la Igor. Estoy diciendo nada más. Por culpa de él hablamos en vez de hablar inglés. Ok, amigos, pasamos a este salón. Ok, amigos, aquí tenemos el periodo de la ocupación, la llegada de los nazis, todo esto lo vamos a ver mañana, la llegada de los nazis, el comandante de Judenrat,
Una réplica, pero muy bien hecha. No es altillo porque es bajo tierra. De cómo se veían las melinas. Y en los búnkers son zen blancas. ¿Ok? Bueno, más rápido que esto no se podía hacer, pero sí quiero que nos dejen entrar. Así que déjenme que Iga lo organice. No, dos cositas importantes. Acá, miren lo que hacían con las lápidas, por ejemplo. Estas son lápidas, miren que esto es una lápida judía. Se utilizaban para moler maíz. Una vez que tenemos el mapa del gueto, mañana vamos a usar porque el gueto sí que no es grave para mí, pero que se refiere. Acá tenemos a los puntos de las naciones. Acá está su guiada. De este vamos a hablar dentro de media hora, presentamos ahí. De estos dos vamos a hablar dentro de media hora. Acá tenemos una parte de los justos de naciones. Esta es la que salvó y la que escondió a Bacombe. Una monja, una cura que lo salvó y lo escondió a Bacombe. ¿Quién? Who? I don't know. Ah, no sabía. ¿Ustedes también? Habríamos que la mitad subimos, la otra mitad me quedo yo, después cambiamos y les explico lo demás a vosotros. ¿Okay? Esta es una lápida que se utilizaba para... El holandés. El holandés y el Está muy japonés. bien hecho. La única que verla es acá. Así que esto es la más importante que otra. Y otro justo dentro de la nación que salvaron vidas. No, las lápidas las cortaban, se usaban para fabricar todas estas lápidas. Bueno, en Roma. ¿Viste? Está hecho. Lo vimos en Ucrania. Continuamos acá, lo que estamos acá. De cualquier manera, esto sí quería que lo vean. ¿Ok? Miren lo que hicieron. Por ejemplo, con cosas de cementerio judío. Todas se son lápidas, por ejemplo, hicieron el mapa de Egipto. Otra de las naciones esta monja, esta monja fue No, pero lo mejor es la exhibición. Subís, se cierra todo. Hay olor, viste que parece que sí, el calor y el coso que pone la gente adentro. Esa piente. I will tell you all the best because the lady is in a hurry, you know. Sorry, I will tell you. Dice que ella va a hablar rápido I'll porque tell you because the lady Dice que nos va a contar en el bar. Bueno, pero vayan a subir. ¿Te acordás que acá fue la película que vimos? me golpeo yo. Todos y de todas las fotos que permiso, de toda la que está acá, las dos que están marcadas, esta y esta, ahora vamos a hacer otra vez, son las únicas dos sobrevivientes. Todo lo demás, esta que está marcada y esta que está marcada, son las únicas dos sobrevivientes. Esta es una de las señoras que da testimonio, no el del testimonio de hoy, pero esta es una de las que da testimonio. De todas las que están en la foto, ella y ellas son las únicas sobrevivientes. Bien vestido. Okay, esto es antes de la Shoah. Y esta todavía da testimonio. Pasen así, mostramos al otro grupito. Era la ropa de todos. Tiene 93 años la tipa. Otra que activa. Otra podemos creer, los que recién llegamos. Y se quedaban en la ciudad de Sí, de la foto, porque eran budistas. De la foto que lo explican todo en una foto. Eran budistas. Budistas. Una foto. Budistas son socialistas, antisionistas que abogaban por una autonomía judía por la religión.
Un geriátrico. Un geriátrico, no, es que no es geriátrico, bueno, sí. Sí, un asilo. O sea, verdaderamente hay gente como Iga y otra gente que saben decir en cada una de las casas quién era y qué había, y acá cada casa tiene una historia. O sea, verdaderamente ustedes quieren recorrer Vilna en todos los lugares judíos que acá necesitan 2 semanas. Además había 3 imprentas importantísimas de la más importante. Yo no sé por qué me pasó que no lo dije, pero antes de poner la canción yo siempre empiezo diciendo bienvenidos a Jerusalén. ¿También aquí es Jerusalén? Jerusalén de Vilna. Porque probablemente esto se consideraba Jerusalén de Vilna por el nivel cultural que había, por las instituciones que había y principalmente por el Gaón de Vilna. ¿Ok? Así que esta es una ciudad, Jerusalén Shelita. Claro, vaya.